Queridos hermanos, en este domingo el Evangelio nos dice algunas frases tan fuertes y tan importantes para nuestra vida cristiana. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz de cada día y me sigue no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese se salvará. He utilizado los ornamentos rojos para hacer memoria de los mártires de Guatemala. El Evangelio tiene mucha similitud, es una continuación del Evangelio del domingo anterior, que nos habla acerca del discurso apostólico de Jesús a la vida de sus discípulos. Y quiero referirme en esta ocasión a que como cristianos tenemos la figura de los mártires, y en nuestro caso los mártires de Guatemala, como un ejemplo verdadero, como un ejemplo elocuente, que habla verdaderamente del testimonio y del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, quisiera retomar algunos numerales de una hermosa carta que los obispos de Guatemala enviaron a toda la iglesia de Guatemala para dedicarnos la memoria de estos mártires, puesto que el próximo 30 de junio celebramos esta memoria de los mártires, el día en que también celebramos un aniversario más del asesinato del padre Hermógenes López. En el número 7 de esta carta dice lo siguiente: el 23 de septiembre de 2017 fue beatificado en la arquidiócesis de Oklahoma, Estados Unidos, el primero de nuestros mártires más queridos. Se trata del padre Francis Stanley Rother, testigo fiel del Evangelio, que sirvió a la parroquia de Santiago Atitlán, diócesis de Sololá, hasta que el 28 de julio del año 1981, personas movidas por el odio a la fe, sin el menor sentido de humanidad, le quitaron la vida al buen párroco, que durante muchos años repartió amor, que trabajó con sus propias manos y que sembró el Evangelio en medio del pueblo de Dios. Luego, nos recuerdan los obispos que en el 27 de octubre del año 2018 fueron beatificados dos nuevos mártires de Guatemala. Se trata del padre Tulio Maruso, fraile franciscano, y de un laico catequista llamado Luis Obdulio Arroyo Navarro, que como laico y catequista de la parroquia fue un verdadero testigo de Jesús. Los obispos dicen a propósito de estos mártires: el padre Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo murieron juntos haciendo el bien. Después de un día de trabajo extenuante, pues la siembra de la palabra de Dios era su mejor carta de recomendación. El envío misionero lleva consigo la persecución y las dificultades que Cristo mismo anunció cuando dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Recordemos que Luis Obdulio es el primer laico guatemalteco que la Iglesia reconoce como beato, pues ha sido fiel hasta el final. Número 9 de la Carta de los Obispos. Hermanos, podríamos nosotros preguntarnos por qué es importante recuperar la memoria de los mártires y también por qué lo celebramos este 30 de junio, como nos ha indicado la Iglesia de Guatemala. Para la Iglesia el martirio es un don de Dios, como lo decía ya un autor sagrado del siglo II, llamado Tertuliano. Él tenía una frase muy especial que decía: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. También para Guatemala, la sangre de los mártires guatemaltecos ha sido semilla de nuevos discípulos misioneros. Ha sido también el resurgimiento de vocaciones a la vida sacerdotal, de comunidades evangelizadoras, de comunidades testigos de la fe. Por eso debemos recuperar la memoria de nuestros mártires y celebrarlos también con alegría.
y por eso hacemos memoria en esta ocasión. El ejemplo de su vida tiene que ser para nosotros el ejemplo para seguir verdaderamente al Señor Jesús resucitado. Los obispos lo dicen con estas palabras: por eso los consideramos testigos de la fe, imitadores de Jesús en la vivencia de una iglesia samaritana, iglesia servidora de los más pobres y perseguidos, iglesia que no renuncia a mostrar que la caridad es el signo fecundo de su fe, de su credo, de las convicciones que lo constituyen en un luchador por causa del reino de Dios. La causa de Jesús, la causa de todo cristiano, se precia de vivir su misión de acuerdo con las bienaventuranzas proclamadas por Jesús. Número 30 de la Carta a los Mártires. El Papa Juan Pablo II, cuando vino por segunda vez a Guatemala en el año 1996, se mostró interesado en tantos hermanos, sacerdotes, laicos, hombres y mujeres que fueron testigos de Jesús derramando su sangre. Y en esa ocasión la Conferencia Episcopal le presentó al Santo Padre un listado de estos sacerdotes y laicos que derramaron su sangre por la fe. También en el año 2000, en el jubileo del año 2000, se presentó al Papa Juan Pablo II en aquella ocasión la memoria de los mártires de tantos hombres y mujeres que han dado su vida por el Señor. Y los obispos, en la última visita que hicieron al Papa Francisco en el año 2017 también, le recordaron que en Guatemala hay un elenco maravilloso de hombres y mujeres que han dado la vida por el Evangelio. En ese listado de 1996, el primero que iba en la lista era el padre Hermógenes López Covarchita, párroco de San José Pinula, que en 12 años se ganó el corazón de la gente por su entrega. Ya el padre Héctor nos habló el domingo pasado en la reflexión de la figura hermosa del padre Hermógenes López. Pero él fue asesinado el 30 de junio de 1978 y su proceso de beatificación está en camino. Él es el modelo también de la vida cristiana, de entrega y de amor a los demás. También está en este listado el padre Augusto Ramírez Monasterio, que murió en Antigua Guatemala. De la diócesis de Quiché también hay nombres muy concretos, miembros directivos de la Acción Católica y también sacerdotes del Misionero del Sagrado Corazón de Jesús, que está en su proceso en Roma y que ya se espera también su beatificación. Domingo del Barrio Batz, Tomás Ramírez Cava, Reyes Uz Hernández, Rosalío Benito, Nicolás Castro, Miguel Tiuimul, Juan Barrera Méndez. Además, estos tres misioneros del Sagrado Corazón, el padre José María Gran Cirera, Faustino Villanueva y el padre Juan Alonso Fernández. De ello, los obispos nos dicen lo siguiente: su testimonio en medio de una iglesia perseguida a la que quisieron borrar del mapa es un estímulo constante para nuestra fe y para nuestra misión. Existen también otras causas de catequistas y misioneros que están a punto de iniciar su fase diocesana. Pidamos para que todos estos procesos ayuden a nuestra iglesia a promover la santidad y el amor a Jesucristo en nuestra tierra y mantenerse siempre fiel a las enseñanzas del Evangelio. Número 12 de la Carta a los Obispos. También recordamos con alegría que en el pasado mes de febrero en Huehuetenango fue beatificado el hermano de la Salle, Santiago Miller, que fue también asesinado como odio de la fe, un hermano de la Salle que entregó su vida en Huehuetenango, entregando su amor, su vida y su servicio a la vida de todos los jóvenes. Es así entonces, hermanos, que nosotros celebramos este 30 de junio la memoria de nuestros mártires de Guatemala, donde, como dijimos, aparece esta figura extraordinaria y el testimonio del padre Hermógenes López Covarchita. Pidamos al Señor que también nosotros podamos ser de aquellos discípulos de Jesús que escuchando su palabra la ponen en práctica,
de aquellos discípulos de Jesús que lo tienen como centro de su corazón. Cuando hoy el Evangelio nos dice: quien ama a su padre o a su madre, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí, no se refiere el Señor a abandonar la responsabilidad y el amor a la familia, sino se trata de poner a Jesús en el centro de nuestra existencia, donde todas nuestras relaciones afectivas tendrán también el lugar verdadero, un lugar profundo también en nuestro corazón. Termino con una frase del Concilio Vaticano II que se convierte también en compromiso para nosotros los cristianos en este tiempo, y que también hacen los obispos memoria de este numeral 42 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que dice: el martirio, por consiguiente, con el que el discípulo llega a hacerse semejante al Maestro, que aceptó libremente la muerte para la salvación del mundo, asemejándose con él en el derramamiento de su sangre. Este martirio es considerado por la Iglesia como un don supremo y una prueba inmensa de caridad. Y si este don se le concede a pocos, conviene que todos, dice, vivamos preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y así seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Amén.